Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio a la siguiente clase que va a estar enfocada en la falda rotonda. La falda rotonda, pues como su nombre lo indica, es una falda que es rotonda, que es amplia. Esta falda también la conocen como falda tipo plato, como falda, como falda tipo plato, que es como el otro nombre que le conocemos. Hay otro nombre, pero ahora mismo se me está escapando. Bueno, acá tengo el nombre. El otro nombre, pues, que se conoce esta falda es la falda campana, porque pues es muy amplia. Entonces, aquí podemos ver, digamos que el patrón o la estructura o lo que se requiere para realizar el molde, pero yo se los voy a desglosar un poco más. Es una falda relativamente básica. Lo primero que hay que hacer, pues cuando se vaya a cortar, es doblar la tela entre 4, pero nosotros para realizar el molde se puede realizar nada más en un plano, es decir, en una sola parte del molde, que cuando la tela se dobla entre 4 se utiliza el mismo molde y pues se recorta. Ya le estaré mostrando. Entonces, para yo realizar la falda rotonda, lo primero que voy a hacer es que en la esquina de mi papel voy a fijar el punto número 1. Recuerden esto. El punto número 1 es grande, pero realmente el puntico está en toda la esquinita, así que cualquier medida usted la aplica desde la esquina del papel. El punto 1 simplemente es una guía, es una referencia. Cada medida donde llegue usted pone el puntico y al ladito pone el número de referencia, pues para que se guíe para realizar el molde. Entonces, en este caso, pues en toda la esquina del papel sería el punto número 1. Luego, ¿qué voy a hacer? Aquí en la teoría me está indicando que del punto 1 al 2 y del punto 1 al 3 voy a aplicar una cesta de contorno de cintura. Acuérdense del tema de las cestas. Es tomar la medida que me está pidiendo y dividirlo por el número que está a la derecha. En este caso, si mi cintura es X cantidad, yo la voy a dividir entre 6 y ese resultado sería el que yo aplicaría del 1 al 2 y del 1 al 3. Entonces, acá el enunciado me dice, del punto 1 al 2 y del punto 1 al 3 voy a aplicar una cesta de contorno de cintura, es decir, dividir la cintura entre 6 y aplicarlo, y de ahí fijar el punto 2 y el punto 3. Luego de tener esta medida, vamos a hacer algo que se conoce como el efecto compás, es decir, de todo el extremo del papel, como del 1 al 2 y del 1 al 3 es la misma medida, voy a empezar a tomar de la esquina hacia varias direcciones la misma medida y nos vamos a dar cuenta que va a ir formando como una curva. Entonces aquí dice, luego de aplicar la misma medida desde el punto 1, luego aplicar la misma medida desde el punto 1 hacia varias direcciones hasta que se forme la curva. Un ejemplo, si la cesta me dio 10 centímetros de toda la esquinita acá, marco 10. De la esquinita hacia otra dirección, 10. De la esquinita a otra dirección, 10, 10 y así sucesivamente, así como se ve acá. Fíjense que se marcaron en varias posiciones y eso fue mostrando una curva y pues usted con eso seguía para sacarle el radio a la falda. Ahora, la teoría nos está indicando que del punto 2 al 5, es decir, del punto 2 al 5 y del punto 3 al 4, vamos a aplicar LF. ¿Qué es LF? El largo de falda. Aquí nos lo dice. Del punto 2 al 5 y del punto 3 al 4 vamos a aplicar LF y fijar punto 5 y punto 4. Luego vamos a aplicar la misma medida sobre la curva que ya se estableció hacia varias direcciones totalmente recto hasta que se forme una curva. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros aquí ya sacamos una curva, ¿cierto? Pero el largo de falda no puede quedar así, sino que desde varios puntos específicos de la curva que ya se hizo, vamos a ir trazando en línea recta el largo de falda. Un ejemplo, si el largo de falda que yo quiero es 40 centímetros, yo del 2 al 5 y de 3 al 4 tengo ya aplicado los 40 centímetros. Pero entonces yo me ubico más adelantico en la curva y mido 40. Más acá y mido 40, más acá y mido 40, 40, 40, hasta que se me vaya formando una nueva curva. ¿Por qué se aplica desde esta línea y no desde el 1? Porque si la aplico desde el 1, como esta parte se va a eliminar, entonces mi falda me va a quedar más corta. Entonces, por tal razón, se aplica desde el punto 3 y desde el punto 2 sobre la línea pues que ya se hizo con anterioridad. Entonces, así se fija. Acá se alcanza a observar lo del efecto compás. Usted también tiene la opción de unificar las dos medidas. Por ejemplo, usted suma lo que aplicó del 1 al 3 y lo que aplicó del 3 al 4, lo suma y lo puede hacer todo desde el punto 1. Y va haciendo así y después coge y saca pues el contorno y esa pieza pues se elimina y de esta forma quedaría la estructura de la falda rotonda. Si nosotros le ponemos lógica, pues esta falda tiene que quedar como si fuese un plato. Entonces, lo que les decía al inicio, el molde se trabaja sobre un cuarto, pero yo para realizarlo, yo cojo mi tela y la doblo en 4 partes.
para que cuando yo monte mi molde y lo recorte, pues quede una circunferencia total y de esta forma pues queda la falda rotonda. ¿Sí? De esta forma queda la falda rotonda. Entonces ya al sacar esta pieza, o sea, al eliminar la pieza al centro y al eliminar pues el excedente, se va a ver de esta forma, porque va a ser algo totalmente, es pequeño en la cintura, pero es amplio abajo. Entonces es muy bueno pues que tengamos en cuenta estos detalles. La falda rotonda tiene una hermana, que es la falda semi-rotonda, que como acá podemos observar, se aplica o se realiza de la misma forma la rotonda, con la diferencia de que se dobla en dos partes. Es decir, ya no se va a doblar en cuatro, fíjense que acá se ve nada más la mitad, pero para que esta falda me quede, pues el radio tiene que quedar más grande. Entonces, es lo mismo que hicimos en el anterior, con la diferencia que en vez del 1 al 2 y del 1 al 3, en vez de aplicar una sexta, vamos a aplicar un tercio. Entonces, la cintura la dividimos entre 6, entre 3, y sería lo que yo aplicaría del 1 al 2 y del 1 al 3. El largo de la falda se aplica igual, teniendo en cuenta lo que les expliqué, de ir haciendo el efecto compás. Y, bueno, se realiza lo mismo. Entonces, ya la única diferencia es que como se dividió entre 3 y no entre 6, pues la cintura va a quedar más grande. Quiere decir que en la mitad del plato, aquí debe caber toda la cintura de la cliente. Entonces, para cortarlo, yo lo que voy a hacer es doblar mi tela entre dos, ubicar mi molde y al abrirlo se va a ver de esta forma. Es decir, medio plato, semi-rotonda o media campana. Acá podemos ver unos ejemplos de las variaciones que puede tener la falda rotonda o semi-rotonda, que acá por lo menos acá podemos encontrar que la que hablamos de primeras, que es la falda circular. Miren que acá se divide entre 6.28 menos 1. En este caso, nosotros podemos restarle a la cintura 1 centímetro si queremos pues que quede más justa. Entonces, en la teoría, lo que aparece del 1 al 2, tanto en la rotonda como la semi-rotonda, a esa medida se le resta 1 pues para que quede más ajustada, ¿sí? Bueno, entonces acá pues de una vez salen las reducciones porque como son telas licradas, entonces acá por lo menos encontramos el de la falda que queda en 120 grados, que pues en ese caso la cintura se tendría que dividir entre 2.9 y restarle 1 si es en tela licrada. Si es para tela rígida, se resta, se le divide de una vez así y pues lo que quede de excedente queda para la corredera. Bueno, acá en poco, que viene siendo 35 grados, hay que dividir la cintura entre 2.36. Ya saben, se resta 1 centímetro si la tela es licrada o si que quiero que quede pues más justa. En la semicircular, que viene siendo la misma semirrotonda, ya estamos hablando de una circunferencia que queda de 180 grados. Entonces fíjense que acá se divide entre 3 también, sino que es entre 3.14. Es básicamente lo mismo porque no hay mucha diferencia, la verdad, pero uno lo estandariza en dividirlo entre 3 o en 3.14. Ya saben, se resta 1 centímetro si lo quiero más justo para que quede pues más justo en las telas licradas. Acá vamos a encontrar el que es Eva C, que pues ya viene siendo una falda que queda con una circunferencia de 270 grados. Fíjense que estamos trabajando 3/4 de la medida total de la circunferencia. Ahí hay que dividir la cintura entre 4.71 y restarle 1 cuando esté la licrada. Ya saben que no se le resta si yo quiero de pronto hacerlo en tela rígida y pues que el excedente me quede como para aplicarla, para poner la pinza, poner la corredera, perdón. El circular, pues 360 grados, que fue el primero que aprendimos. Y acá podemos ver la doble circular. La doble circular tiene una particularidad. Para yo sacar esta es una de las faldas más amplias que hay que sacar 2 rotondas, con la diferencia de que el radio de cada rotondita es de 12, está dividido entre 12 o entre 12.57 y si es para tela licrada entre 12 menos 1 centímetro. Entonces, acá se trabajaría una rotonda, acá se trabajaría otra rotonda, pero fíjense que el radio es más pequeñito. Entonces, estas 2 rotondas hay que hacerles un corte para que luego se unan y al unirse va a quedar una falda extremadamente ancha, es decir, va a tener el doble de amplitud que una falda
rotonda. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ver las variaciones que pueden trabajarse con lo que se conoce como las faldas circulares. Acá podemos ver unos ejemplos porque resulta que la falda rotonda nos ayuda para hacer otras prendas, o sea, no solamente para trabajar faldas. Digamos que yo quiero hacer una blusa que tenga un bolero en los hombros. Yo lo que voy a hacer que en vez de trabajar el radio con la cintura, o sea, en vez de trabajar del 1 al 2 y del 1 al 3 con la cintura, vamos a trabajarlo con la medida donde quiero que vaya la respectiva rotonda. Digamos que lo quiero sobre los hombros, entonces voy a tomar el contorno de los hombros y esa va a ser la medida que voy a dividir y el largo pues viene siendo el largo del bolero. Fíjense aquí, acá la niña tiene una falda que parece semi rotonda y baja arribita pues le hicieron un bolerito que está como rotondo. Lo mismo acá, en caso que nosotros queramos trabajar una blusa y queramos hacer varios boleros, es cuestión de sacar varias rotondas aquí pues para las mangas. Aquí pues podemos observar que aquí lo que hicieron fue variarles el largo, lo cual hizo ese efecto como de capas. También pues tienen la opción de sacar la básica y pues ir montando sobre la manga básica el largo que requiero. Acá podemos ver unas modificaciones que se pueden encontrar pues para realizar la falda y pues estos pues se los estaré hablando un poquito más adelante. Entonces de esta forma o estas son algunas de las cositas que se pueden realizar o desarrollar con las faldas conocidas como faldas circulares o rotondas. Entonces pues chicas, que tengan una excelente tarde.